Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. En los videos anteriores vimos la fragmentación del reino de Israel en dos partes, Judá al sur e Israel al norte. Todos los reyes de Israel fueron malos. Nos habíamos quedado con Onri, que fue peor que los reyes anteriores, pero su hijo lo sobrepasó. Acab, que se casó con Jezabel, quien mandaba ahí era Jezabel, pero Acab provocaba a ira al Señor. Y una de las cosas que hizo Acab fue reconstruir o mandar a reconstruir la ciudad de Jericó de mano de un maestro de obra llamado Hiel de Betel, que a la final vino sufriendo las consecuencias de una maldición que se había pronunciado 500 años antes. Y parece que Acab sale totalmente ileso de algo que él mismo provocó. Pero le llegaría su momento a Acab. Por el lado de Judá nos habíamos quedado con Asa y con Josafat. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a ver lo que sucede en el tiempo de Acab con respecto al ministerio de Elías. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, o sea, del lado oriental de Israel, dijo a Acab: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, no meses, no días, no semanas, años. No habrá lluvia en estos años sino por mi palabra. Ya sabemos cuántos años fueron, porque tenemos los relatos históricos, pero ellos no sabían. No habrá lluvia. ¿Y cuán importante era la lluvia para una población que dependía de la agricultura, de la ganadería y necesitaban agua para el consumo personal? El hecho de que no cayese lluvia era considerado como un castigo o como una maldición. Porque entonces, al no haber cultivo, hay hambre. Al no haber ganado, hay una terrible escasez, mis hermanos. Entonces Elías dice: mira, no habrá lluvia, y comienza un periodo de sequía a partir de ese momento, y viene palabra a él de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Cumple la misión, di que no habrá lluvia y vete. Y escóndete en el arroyo del Querit, que está al oriente, que está al frente del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. El tema de los cuervos, podemos entender que son aves, que no cualquier ave. Los cuervos son animales de rapiña. Y era precisamente, si lo tomamos de la forma más literal, estos cuervos, yo no sé dónde conseguían el pan, los robaban por ahí y se los traían al profeta Elías. Y no solamente le traían pan, sino carne. Claro, evidentemente esto es un milagro, evidentemente esto es sustento divino. Sin embargo, hay una enseñanza que dice que no eran aves, que no eran cuervos como lo que nosotros entendemos, sino que había un grupo de peregrinos, de personas nómadas que andaban de aquí para allá, que comercializaban o que vivían de las cosas que iban consiguiendo, que iban haciendo pequeños trabajos, a los cuales dice un comentario, y usted me dirá: ¿dónde está eso? Yo lo escuché. Yo no puedo decir está en el libro tal. Yo lo escuché a unos predicadores, en unos estudios. En aquel entonces yo estaba muy joven. No recuerdo exactamente la cita, pero la información quedó grabada en mi mente. Y sería irresponsable de mi parte no decirle: mira, yo en un momento escuché que no eran cuervos literales, sino personas peregrinas, nómadas, que andaban de un lugar a otro, a los cuales se les denominaba cuervos. Y cuando tú haces una lectura un poco más detallada, te das cuenta que aquí no se menciona un ave, y yo enviaré estas aves del cielo, o estos cuervos que vendrán del cielo a traerte pan y carne. Cuando tú haces una lectura más detenida, te darás cuenta que es muy probable que sea así. Oye, yo no lo estoy afirmando, yo estoy diciendo que la información llegó a mi mano o a mis oídos, y yo se las estoy compartiendo a ustedes. Mira, versículo 5. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo del Querit, que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. El versículo 4 dice:
yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Si tú quieres pensar que son animales, que son aves, amén, porque Dios tiene el poder para utilizar las aves, ¿vale? Pero si existiera la posibilidad de que en lugar que sean aves eran personas a las cuales se les decía de esa manera, ¿cuál es el problema? Aquí la esencia del mensaje es que Dios sustenta a su profeta. Eso es toda la esencia del mensaje. Si fue con animales o fue con personas que los llamaban cuervos, lo importante aquí es que el Señor sustentó a su profeta. Versículo número 7. Pasado algunos días se secó el arroyo. Claro, imagínate, no llovía, se seca el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. O sea, vete al país vecino, no a Israel, vete a un país extranjero, Sarepta de Sidón. Y mora allí, vive allí. Y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Primero te sustento con cuervos, sean como sea, con cuervos. Y ahora te va a sustentar una mujer viuda, una mujer que está pasando momentos de carencia, una mujer que está pasando por momentos de necesidad. Dios la preparó para sustentar al profeta y era una mujer extranjera. Imagínate que un extranjero ayudando a un profeta de Israel. Porque ni siquiera en Israel había alguien que pudiese en ese contexto histórico ser tan generoso para ayudar a un profeta de Dios. Dios tuvo que escoger a cuervos y a extranjeros para sustentar a su siervo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, muy generosa esta mujer extranjera, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Estamos hablando de una extranjera, de una mujer que no era de Israel, y que ella utiliza la nomenclatura de invocación divina, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, no tengo comida en mi casa. Ella no se lo está negando. Ella está mostrando su realidad. Estoy pasando por momentos de precariedad. Solamente tengo un puñado de harina en mi tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Vamos a suponer que eso pasara el día de hoy. Vamos a suponer y vamos a ser sinceros, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Y voy a hablar por mí. Yo no voy a quitarle un plato de comida a mi hijo para dárselo a un desconocido. ¿Verdad que no? Ay, hermano, a ver, vamos a ser sinceros, hermano. Lo correcto, lo bonito, lo ideal sería, oye, vamos a quitar la comida de nuestra mesa y se la vamos a dar a alguien que necesita, ¿verdad que sí? Eso sería el ideal, lo vanguardista, lo hermoso, lo llamativo, lo generoso, lo dado de corazón. Pero ¿es esa la realidad? Vamos a ser sinceros, ¿es esa la realidad? O sea, tú vas a dejar de darle comida a tu hijo por darle comida a alguien que no conoces. Mira, habrá excepciones, pero la nota general es que eso no pasa. La mujer de Sarepta, la viuda de Sarepta, siendo extranjera, sin tener ninguna obligación con el profeta de Dios, prefirió escuchar la voz del profeta, ejercer fe, arriesgarse a dejar de alimentar a su hijo con el pancito que iban a cocinar. Porque esta mujer no es que se hizo generosa de la noche a la mañana, ya ella venía siendo generosa. Quizás su escasez y la situación de precariedad en la cual se encontraban, unido a la escasez de lluvia, fue porque ella ayudó a otras personas con necesidades. Y en el momento que ella tenía necesidad, nadie estaba alrededor de ella. Y es por eso que Dios envía al profeta desde Galaad, desde el territorio oriental donde estaba escondido en el arroyo del Querí, a Sarepta.
Porque no fue que a esta mujer se le encendió la chispa de la generosidad en ese momento, no. El que no es generoso en la abundancia, en la escasez, no lo va a hacer. Si esta mujer es capaz de quitarle el pan a su hijo para dárselo a un profeta desconocido, es porque esta mujer venía siendo generosa desde hace mucho tiempo atrás y Dios lo sabía. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque, y aquí viene el mensaje del Señor, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La mujer tuvo que ejercer fe y confianza. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, ese mismo niño que vio los milagros del Señor, de cómo la harina se multiplicaba, de que nunca escaseaba, ese niño enfermó y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Mira, mi hijo se enfermó. ¿Era esta mujer pecadora por el hijo enfermo? No. Fueron las circunstancias. Nosotros vivimos en un mundo contaminado. Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Esta mujer, yo no sé qué tipo de vida tenía en el pasado. Para mí era una mujer generosa, pero seguramente se sentía indigna. Dice, tú has venido aquí a traer memoria a mis iniquidades para hacer a mi hijo morir. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Es una pregunta. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y hay que tener cuidado cuando nosotros leamos estos versículos, porque yo he venido diciéndoles que el alma es la unión del cuerpo con el aliento de vida. Cuando tú lees, haz que el alma vuelva, si nosotros asumimos que el alma es un ente separado que se va a algún lugar, ¿a dónde? Vamos a suponer que el alma se va a algún lado, que no es así, porque los muertos nada saben, el niño se murió. Si el alma se va a un lado, ¿a dónde se va el alma de un niño? A ver, ¿a dónde se va? Al cielo. Si el niño ya está en el cielo, ¿por qué lo vas a hacer bajar otra vez a la tierra? A que venga a sufrir. No tiene lógica. Más bien, desearíamos nosotros también la muerte para estar en el cielo rápido. Pero como una nueva luz no contradice una luz anterior y sabemos que los muertos nada saben, porque quien escribió el libro de Eclesiastés fue Salomón y Salomón vivió antes de Elías y los muertos nada saben, entonces la luz inicial es que los muertos nada saben. Cuando se habla aquí de vuelve al alma es vuelve el aliento de vida a este niño. Y tomando Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora, no estás viendo los milagros, no estás viendo que la harina no escasea. ¿Cómo es eso que ahora? Es una expresión, es un reconocimiento de que ella siempre ha sabido que es un profeta del Señor, pero ahora se lo está haciendo reconocer públicamente. Ahora reconozco que eres varón de Dios. Yo lo sabía, pero ahora te lo estoy diciendo. Y aquí termina el capítulo 17. Pasado muchos días, versículo número 1 del capítulo 18, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. 3 años transcurrieron desde que Elías anunció que no llovería más hasta este momento del capítulo 18. Y fue Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, la capital del reino de Israel del norte. El hambre era una situación
mira, una crisis bastante grande, una situación indeseable a causa de la falta de lluvia, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso a Jehová, y esta es la confirmación de que aún en medio de la apostasía siempre ha habido un remanente de Dios en la tierra. Ahías, y este hombre es para recordarlo, hermanos. Lamentablemente Abdías, este Abdías, el mayordomo de Acab, era un remanente, era un hombre fiel en medio de la apostasía, un hombre que estaba al lado del rey mientras el rey adoraba a Baal, a Baal. Mientras veía las perversidades que se hacían en Israel, él mantenía ahí su fidelidad. Abdías, este Abdías, que no es el mismo del libro que se llama así, ¿no? Es este otro Abdías. Este Abdías es un ejemplo de una persona fiel aún en los lugares más difíciles. Ya sea trabajo, ya sea colegio, ya sea vecindario. Abdías es la demostración de que se puede ser fiel en cualquier circunstancia de nuestra vida. Así que no olviden este hombre de Dios, Abdías. Entonces, este varón temeroso de Dios dice que cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua, como hacían los cuervos con Elías. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a los mulos, para que no nos quedemos sin bestia. Le está diciendo el rey a su mayordomo: ve por allí donde están los arroyos a ver si hay algo de pastizal. Ya tenemos 3 años de sequía y mira, nos vamos a quedar sin animales. Ve a ver qué consigues. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, he aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado, porque Acab creía que el causante de la sequía era Elías. Fíjate, Acab y Jezabel y todo el pueblo de Israel creían que el causante de la sequía era Elías. Pregunto, ¿era Elías el causante de la sequía? No, Elías fue un mensajero del Señor. Entonces, ¿fue Dios el causante de la sequía? No, Dios no fue el causante de la sequía. La sequía vino como consecuencia de haberse Israel apartado del Señor y haber puesto su confianza en un Dios falso llamado Baal. No es que Dios cause la sequía, es que Dios retrae su protección. Al no tener la protección divina, al no tener el sustento divino, lo que viene es escasez. Entonces, se le adjudicó a Elías ser la causa de la sequía en Israel. Y ahora tú dices, le está diciendo a Abdías, y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Yo me he mantenido fiel todos estos años. Claro, yo respeto al rey y todo, porque es el rey que me paga el salario, es el que me tiene una casita y todo, pero yo respeto a Dios sobre todas las cosas. Entonces, yo no quiero morir, Elías. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Elías, yo fui capaz de arriesgarme a cuidar a estos profetas, pero
No pongas ahora tú en riesgo mi vida. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, he aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Versículo número 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el causante de la sequía? ¿Eres tú el que nos tiene en esta precariedad? ¿Es por culpa tuya que el pueblo tiene hambre? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú, Acab, tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hermanos, las crisis en el mundo no son causadas por Dios. El hambre en el mundo no es causado por Dios. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, mis queridos hermanos. El hambre en el mundo no es causado por Dios. La sequía en el mundo y las catástrofes naturales no son causados por Dios. Simplemente el Señor retrae su protección porque hemos sido nosotros que nos hemos apartado de Él. Dios sigue enviando la lluvia a la tierra. Las plantas siguen reverdeciendo y dando su fruto. Entonces, ¿por qué hay hambre en la tierra? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Sigue lloviendo, las tierras siguen fructificando. ¿Por qué hay hambre en la tierra? ¿Por qué hay tanta escasez? Es por causa de los gobernantes. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Acab era el causante del hambre en Israel, porque Acab, siendo un rey israelita, no se nos olvide eso, la que era extranjera era Jezabel. Acab, siendo israelita, se trajo a los profetas que Jezabel les impuso y los puso como profetas en Israel, siendo ellos adoradores de Baal. Él impuso la religión de Baal en Israel. Entonces, Acab era el causante de la sequía y Elías se lo está diciendo con claridad. Tú y la casa de tu padre han dejado los mandamientos de Jehová y han seguido a los Baales. Envía pues ahora y congrégame. Y aquí le hace un llamado. Congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Esta es una historia, hermano. Esta historia en particular es la que nos va a ayudar a entender la batalla del Armagedón en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Armagedón traduce el monte de Megido. Megido, la montaña de Megido. En Megido no había montaña. En Megido lo que había era un valle donde se libraban las batallas. La montaña más cercana a Megido era el Carmelo. Y nosotros vamos a ver la batalla del Carmelo entre un profeta de Dios, un remanente, y más de 400 profetas de Baal y Aserá. Donde la lógica te dice va a ganar la mayoría, pero la mayoría no siempre tiene la razón. Israel iba a ser testigo de la manifestación del Señor en el monte Carmelo. Y hay unas palabras que dice Elías que, hermanos, tenemos que hacer la realidad el día de hoy. Pero antes de que esas palabras resuenen en nuestros oídos, Elías le dice a Acab, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen en la mesa de Jezabel, es decir, son sustentados por el gobierno de Israel. El gobierno de Israel, la monarquía de Israel, está sustentando la idolatría. Está pagándole a los profetas para que engañen a Israel. Oye, es una cosa catastrófica que el mismo gobierno de Israel sustenta a quienes desvían al pueblo de la santidad. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, y aquí esta frase, esta expresión, hermanos, hagámosla realidad en nuestras vidas. Hagámosla realidad. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a predicar en los púlpitos que los mandamientos de Dios están abolidos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir enseñando que el infierno es una realidad donde las personas se están quemando el día de hoy? Yo quisiera que alguien le pusiera fin a esto.
Que alguien se atreva a pararse del púlpito y decir, hermanos, durante toda nuestra vida hemos dicho un mensaje que nunca debió haberse predicado. Nunca debimos haber dicho que los mandamientos de Dios están abolidos cuando están bien vigentes. Nunca debimos haber dicho que las personas se están quemando en el infierno por el cual muchas personas han creído por miedo. ¿Puede algún hermano, algún cura católico, algún día de la vida antes que Cristo venga y pararse y decir, hermanos, no necesitamos seguir adorando imágenes ni confesando pecados a ningún hombre, ni pensar que existe el purgatorio porque eso no tiene fundamento en la Escritura? ¿Podrá algún día pararse algún sacerdote católico y decirle eso al pueblo de Dios? Pues lo que no hacen hoy en día, tanto dirigentes católicos como protestantes, lo hizo Elías. Y deberá levantarse un Elías en el tiempo del fin que lo diga. Y ese mensaje de Elías del tiempo del fin está claramente reflejado en Apocalipsis 14. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente o en la mano, este también beberá el vino de la ira de Dios. Este es el mensaje del tercer ángel. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vaya usted a ver si eso se está predicando el día de hoy en las iglesias. ¿Cuándo fue la última vez? Vamos a ser sinceros, mis hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste en tu iglesia un sermón de Apocalipsis 14, donde aparece el mensaje de los tres ángeles? Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos años tienes tú en la fe? 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 2 meses, 3 meses, 5 meses. ¿Cuántos meses y años tienes tú en la fe? ¿Y cuántos sermones has escuchado tú de Apocalipsis 14? Y las respuestas nos van a sorprender. Me atrevo a decir que muchos tienen 5, 6, 7, 8 años en la iglesia y nunca han escuchado un sermón de Apocalipsis 14. Nunca, nunca, nunca. Porque ese mensaje de Apocalipsis 14 es un mensaje y es un llamado a tomar una decisión. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá la marca en la frente o en la mano. Es decir, ¿hasta cuándo vamos nosotros a adorar en una estructura que le lleva a la contraria a Dios? ¿Hasta cuándo? ¿A qué bestia se está refiriendo? A la del capítulo anterior de Apocalipsis 13, pero eso lo vamos a ver en Apocalipsis cuando lleguemos allí. Ahora, si tú quieres adelantar, yo te recomiendo que aquí en el canal veas la explicación que yo hago tanto de Apocalipsis 13 como del 14. Pero para entender Apocalipsis 13 y 14 tienes que pasar por el 11, por el 10, por el 9, por el 8, por todo eso. Tienes que pasar por ahí. Si no, no vas a entender todo lo que el mensaje presenta. Bueno, aquí hay un llamado a tomar una decisión. Hagamos una realidad el día de hoy este mensaje. Tomemos una decisión. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, id en pos de él. Y como muchos hoy, Israel reaccionó. ¿Y cómo reaccionó Israel? Quedándose callado. Como muchos hoy se quedan callados también. Y no estoy hablando de ti, mi querido hermano y hermana, porque tú a la final, tú estás aquí aprendiendo y seguramente estás agradecido con los que has venido aprendiendo también en tu iglesia. Aquí es un llamado al liderazgo, a los pastores y pastoras. ¿Por qué tenemos que quedarnos callados cuando tenemos un mensaje que darle a los hermanos con respecto a la revelación que el Señor dejó en su palabra en Apocalipsis? ¿Por qué? Elías no se quedó callado y dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si ustedes quieren obedecer al Señor, amén. Si quieren irse con Baal, váyanse con Baal. Eso es un mensaje apocalíptico. En el capítulo número 3 de Apocalipsis hay un mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice, no eres frío ni eres caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Toma una decisión. Toma una decisión. Y Elías volvió a decir al pueblo, mira, yo solo he quedado profeta de Jehová. Bueno, aquí yo creo que hay una exageración de parte de Elías en este aspecto, porque Elías se sentía solo, pero ahí vimos que Abdías era un hombre que temía al Señor.
y que Elías había escuchado del mismo Abdías que se había salvado la vida de muchos profetas. Pero él pensó que estaba solo. A veces nos sentimos solos, hermanos. A veces pensamos que no hay más personas que estén experimentando este reavivamiento espiritual. Y yo te voy a decir una cosa, quizás en su momento yo también lo pensé. Pero estar en contacto con ustedes todos los días me hace pensar de que el reavivamiento está ocurriendo en grande cantidad de pueblo de Dios en todas partes del mundo. Y eso a mí, de manera personal, fortalece mi fe y me hace vivir con esperanza. Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos ahora 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre el leño, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego sea ese Dios. Tremendo desafío, hermano. Yo creo que nosotros no nos atreveríamos a hacer esto. Pero el profeta Elías lo hizo. Y todo el pueblo respondió, bien dicho, vamos a ver. Vamos a la batalla. ¿Quién tiene la razón? Óyeme. Yo he dicho en repetidas ocasiones que yo no deseo participar jamás en un debate para ver quién tiene la razón en algo. No lo voy a hacer. Si nos vamos a sentar, vamos a abrir la Biblia y vamos a aprender juntos. ¿Tú crees que Elías se iba a poner a decir, venga, vamos a revisar los textos sagrados y vamos a aprender juntos? No, porque los profetas de Baal no creían en Jehová. En cambio, tú y yo somos cristianos y creemos en la Biblia. Tú y yo podemos sentarnos tranquilamente a estudiar, no a debatir. El debate que hubo aquí era porque se tenía que escoger a cuál Dios servir, a Baal o a Jehová. Y si tú y yo tenemos la misma Biblia, ¿por qué tenemos que debatir? Más bien tenemos que sentarnos a aprender. Yo pudiera quizá sentarme a debatir con un musulmán de por qué él es del Islam y yo soy cristiano. Pero entre cristianos no estamos para debatir, entre cristianos estamos para fortalecernos mutuamente. Y el problema que había en Israel era que las personas, mientras algunos creían en Jehová, otros creían en Baal. Entonces, ¿a cuál de los dos creemos? Si nuestros padres nos enseñaron que era Jehová, pero el rey nos está enseñando que es Baal. ¿Obedecemos al rey o obedecemos la historia de nuestros padres? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Yo puedo sentarme con un judío y debatir sobre si Cristo es o no es el Mesías. Pero entre cristianos esa duda ya no puede estar. Se supone que todo cristiano ya aceptó que Jesucristo es el Mesías. Todo el pueblo dijo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y Elías no era tonto, él no se iba a dejar engañar. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Jehová desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Ay, mira, Elías se burlaba. Tenemos nosotros la potestad y el derecho de burlarnos de las personas. El detalle es que nosotros no podemos entrar ni en debate ni en burla con otros cristianos, aunque lamentablemente muchos se autoburlan, ¿sí? Hacen el ridículo, algunos, no todos. Y discúlpenme las expresiones a veces fuertes, pero es la verdad. Es la verdad. Algunos hacen una cantidad de cosas que lo que hacen es desprestigiar el cristianismo. Es nada más de usted abrir el canal enlace y darse cuenta de las barbaridades que hacen algunos. Nosotros como cristianos somos la burla de la sociedad. A nosotros no nos persiguen. Mira, en Latinoamérica, yo no sé por allá en el Medio Oriente, pero en Latinoamérica no hay persecución hacia los cristianos. Los cristianos simplemente somos motivo de burla. En algunos casos. Porque es que también, lamentablemente, algunos dirigentes han instruido mal a la iglesia y hacen cosas que no deben hacer. Que no reflejan el carácter de Dios.
Por supuesto que en la actualidad existe algo que se llama libertad religiosa. La cuestión es que aquí la mayoría somos cristianos. Pertenecemos a la misma religión. ¿Cuál es la religión predominante en Latinoamérica y en parte de Europa? El cristianismo. Pertenecemos a la misma religión. Que existen las divisiones. Pero aquí estamos hablando de dos religiones totalmente diferentes. Los de Baal y Jehová. Pero como Baal no existe, entonces Elías se burlaba porque es que tenía que llamar a reflexión al pueblo y decirle, el único Dios de Israel se llama Jehová, punto. Y se burlaba diciendo, gritad en alta voz porque Dios, ¿por qué Dios? Porque Dios es. Decía, griten duro porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Imagina qué cosa tan horrorosa. Se cortaban la piel. Y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Tú crees que un Dios o Dios va a querer que nosotros nos maltratemos de esa manera? Yo conozco casos de personas que hacen peregrinaje, se dan latigazo y caminan cantidad de kilómetros como que si eso le gustara al Señor. Yo creo que a Dios no le gusta eso. Mira los Baales lo que hacían. Hacían sus penitencias, se flagelaban, porque creían que eso agradaba a los dioses. Pasó el mediodía y ellos siguieron frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba destruido. El altar de Jehová estaba destruido, abandonado, dejado a un lado, olvidado por completo. Elías restauró el altar. ¿Será que en este tiempo nos tocará que restaurar el altar de Jehová para que el mundo conozca que sus mandamientos están vigentes? Quizás por eso Dios nos hace un llamado a que seamos el Elías del tiempo del fin. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Todo el mundo viendo lo que estaba haciendo Elías. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Elías, hace más de 3 años que no llueve. ¿De dónde vamos a sacar agua? El rey tiene agua guardada. Porque mientras ustedes están pasando necesidad, el rey tiene agua. Digan al rey que saque el agua que tiene. La presión, la circunstancia hizo que él mismo acá permitiese que se utilizara el agua que quedaba de las pocas reservas que había, que evidentemente las tenía el rey. Evidentemente las tenía el rey. Estamos hablando de una población que tiene 3 años y que caiga una gota de agua al piso. La reserva de agua la tenía el rey. El rey no estaba pasando necesidad. Estaba pasando necesidad al pueblo. Traigan 4 cántaros de agua. Y derramarla sobre el holocausto. O sea, bótenla allí. Y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo una tercera vez. Y lo hicieron una tercera vez. ¿Cuántos cántaros de agua en total? 12. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, la hora del holocausto, que era más o menos como las 3 de la tarde, que era cuando se hacía el sacrificio en Jerusalén, en el santuario, en el templo, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Israel, esto es una oración, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fíjate qué oración tan sencilla, pero a la vez poderosa, ¿no?
Señor, escúchame y respóndeme para que este pueblo te reconozca a ti que eres el único Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, el Dios del pacto, el Dios del compromiso, el Dios de las promesas cumplidas. Somos nosotros los que nos hemos apartado de ti, pero haz volver a este pueblo a ti. Muestra tu poder, no por gloria mía, por tu gloria. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, en respuesta a esta oración, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron ante esta manifestación divina y dijeron: Jehová es Dios, aquí no hay duda. Aquí no hay duda. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Después de esa manifestación, ¿tú crees que iban a tener miedo a estos profetas falsos? Para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Acabó con el problema de raíz. Si el problema eran los profetas de Baal, ya no hay profetas de Baal. Entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Tú puedes decir: pero qué cosa tan horrorosa, ¿por qué matar a esos hombres? ¿Por qué no desterrarlos que se fueran a su país y punto? Es que ellos no se querían ir porque ellos eran sustentados por el rey. Ellos no se iban a ir. Ellos tenían su seguro asegurado. Ellos comían bien y bebían bien. Mientras el pueblo sufría, a ellos no les dolía el sufrimiento del pueblo. Ellos estaban pendientes de sus beneficios personales. Entonces, ¿para qué tener a estas personas, a estos parásitos de la religión, tenerlos en Israel? Hay que acabar con el problema de raíz. Y recuerden que Dios fue el que mandó a ejecutar a estas personas. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y aquí se termina el capítulo número 18. Vamos al último capítulo por hoy. Acab dijo a Jezabel. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. O sea, yo me imagino que Acab llegó todo impresionado. Y Jezabel, que no había hecho presencia en el Monte Carmelo porque era una orgullosa, ella escuchó de Acab lo que había sucedido. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, es decir, así me hagan, me corten, me destruyan, y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿De quiénes? De los profetas que mataste. Hermano, y aquí viene una circunstancia donde evidentemente se refleja la humanidad de un profeta de Dios. Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal, pero le tuvo miedo a una sola mujer. Imagínate, así sería de mala Jezabel, que Elías le tuvo miedo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías, estamos hablando de Elías. Elías corrió para salvar su vida. Se fue por la amenaza de Jezabel. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino,
y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y aquí pudiéramos pensar, y yo he hablado con psicólogos con respecto a la conducta de Elías, y evidentemente Elías entró en un proceso de depresión. Después de una grande victoria y una manifestación poderosa, Elías cae en un proceso de depresión. ¿Por qué Elías se deprime? La depresión real de Elías no fue por la amenaza de Jezabel. La depresión de Elías fue por la falta de reacción de Israel ante una manifestación poderosa. Ok, es verdad, se mataron a los profetas de Baal, pero Israel siguió en la misma. Israel debió haber destronado a Acab y a Jezabel. Acab y Jezabel seguían siendo los reyes de Israel. Jezabel era extranjera. Jezabel no se iba a quedar con los brazos cruzados, y si le mataron a su profeta iba a traer más en cualquier momento. La religión de Baal seguía siendo la religión predominante en Israel en este contexto histórico, y eso fue lo que llenó de depresión a Israel, a Elías. Porque Elías esperó que hubiese un despertar tan grande que la reforma fuese inmediata. Y aquí entonces, hermano, donde nosotros tenemos que detenernos un momento a reflexionar. Si es verdad, debe alguien levantarse y decir: hasta aquí. No vamos a seguir enseñando cosas que no estén en la palabra del Señor, y vamos a enseñar lo que verdaderamente nos presenta el Señor como revelación en su palabra. Vamos a dedicarnos realmente a lo que importa. Pero los reavivamientos y las reformas no son una cuestión de un día. Son progresivas, son constantes, comienzan con una persona. No son masivas. Hoy el reavivamiento y la reforma pueden comenzar en ti. Pero no esperes que toda la iglesia se reavive de la noche a la mañana. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Elías se deprimió porque él esperó una reforma inmediata. Fue algo progresivo. Nosotros no podemos esperar que todos despierten. Yo por eso, a pesar de que soy enfático en lo que creo y en lo que estoy convencido, yo jamás le diría a mis hermanos que se vayan de su iglesia y se vayan a otra. No se los voy a decir, porque ese no es mi trabajo. El trabajo de convencimiento, el trabajo de despertar, el trabajo del reavivamiento, de la reforma, es el trabajo del Espíritu Santo. Y si tú puedes hacer una obra en tu iglesia viviendo tu fe, hay hermanos que me han escrito que asisten a sus iglesias los domingos y me dicen: estoy disfrutando con mi familia del Shabbat y estoy tratando de decirle a mis hermanos la manera tan bonita de disfrutar de un día de descanso como el Señor estableció, y siguen reuniéndose con sus hermanos el domingo, porque yo no estoy diciendo que sea pecado reunirse el domingo. Lo que estoy diciendo es que le estamos restando importancia al día de descanso, que es el sábado. Entonces yo no puedo pretender que toda la iglesia va a aceptar una verdad como esa de la noche a la mañana, cuando hemos venido arrastrando durante más de 500 años el pisoteo de los mandamientos de Dios por causa del liderazgo de la iglesia. Más de 400 años. Cuidado y si no más. Entonces, es una situación, hermanos, que uno tiene que decir: todo está en tus manos, Señor, pero yo voy a vivir mi fe y confío en tu palabra, y tengo la convicción de que tú vas a seguir obrando en muchas más personas. Pero Elías no lo vio de esa manera. Elías pensó que el despertar iba a ser inmediato. Y Elías, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Un ángel. Ya no son los cuervos, ¿no? Un ángel directamente del cielo. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Imagínate la situación de depresión tan grande, que Elías simplemente comía y se acostaba a dormir. No quería saber nada de lo que estaba a su alrededor. Pero Dios lo estaba dejando descansar. Y le mandaba su pan y no le reclamó nada, ¿no? Aquí no vemos a un Dios reclamándole a Elías nada. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida caminó 40 días. Yo no sé si en el transcurso de los 40 días no volvió a comer. Yo creo que sí, pero hay gente que dice que con esa comida aguantó los 40 días completos, como si fuera un ayuno de 40 días. 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Imagínate hasta dónde llegó, hasta el monte Sinaí.
y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Palabra de Jehová en la montaña, hermanos. Donde el pueblo de Israel en algún momento escuchó la voz de Dios anunciar sus mandamientos. El mismo lugar donde Dios le habló a Moisés en una zarza. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Fíjate, aquí Elías se está desahogando con el Señor. Dios sabía lo que Elías sentía, pero se lo está diciendo: Señor, he tenido un vivo celo por ti. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. A veces pensamos que estamos solos, y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. O sea, Dios hizo manifestaciones de la naturaleza, pero su presencia no estaba allí. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y uno se pone a pensar, ¿qué significa todo esto? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel, aquí está repitiendo lo mismo, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pasó el terremoto, pasó el fuego, pero el Señor no estaba allí, en estas manifestaciones naturales. ¿Qué significa que estas manifestaciones naturales no hayan venido con la presencia del Señor? En medio de las adversidades, pensamos que Dios no está con nosotros. Pensamos. Pero evidentemente la manifestación del terremoto y la manifestación del fuego vinieron porque Dios lo permitió. Y muchas veces Dios permite que pasemos por adversidades para que entendamos que nuestra confianza tiene que estar plena y exclusivamente en las manos de Dios. Hermano, yo no sé qué tipo de adversidad estés pasando, pero cuando Dios es recibido en nuestra vida, en medio de la adversidad, vendrá un silbo apacible, vendrá un momento de tranquilidad en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, el Señor nos proporciona calma y nos vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí? Y aunque le digamos lo mismo, aunque expresemos nuestra tristeza, aunque expresemos nuestra decepción, nuestras depresiones, el Señor nos va a responder como le respondió a Elías: ve, vuelve tú por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Es decir, en medio de todas las adversidades, problemas y decepciones y tristezas que tengamos, el Señor simplemente nos manda a obrar. A obrar. Dios no le reclama: Elías, pero si yo te protegí, Elías, si estuviste con 400 profetas de Baal y los derrotaste a todos, si yo me manifesté a ti en fuego en el monte Carmelo, ¿cómo vas a decir que te están buscando para quitarte la vida si yo te puedo proteger? Dios no le reclamó nada de eso, porque Dios sabe tratar al ser humano. Simplemente lo manda a cumplir una misión y le dice: mira, anda a Damasco, que es la capital de Siria, anda a Damasco y ungirás al rey Hazael. Y a Jehú, hijo de Nipsi, ungirás sobre el rey de Israel. Es decir, el reino de Acab llegará a su final. Y unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, y ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, rey de Siria, Jehú lo matará, rey de Israel. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Aquí vendrá consecuencia para todo aquel que se aparte del pacto. Y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Elías, tú no estás solo.
Cuando hablamos de 7,000 rodillas, nos estamos refiriendo a ¿qué? A 7,000 personas. 7,000 personas. 7,000 almas cuyas rodillas son fieles a Dios. Tú no estás solo, hermano. Yo no estoy solo en este camino. Este no es mi camino, este es el camino del Señor. Y el mensaje que yo les presento a ustedes, que les comparto a ustedes, no es mi mensaje, es el mensaje del Señor. Y lo que yo creo es porque el Señor me ha permitido descubrir esta verdad presente a la luz de su palabra, y yo estoy seguro que tú también la has descubierto. Así que tú y yo formamos parte de esas rodillas que no adoran a Baal. Tú y yo somos parte de esas rodillas que en medio de nuestras deficiencias estamos buscando un reavivamiento y una reforma. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. O sea, Eliseo era un tipo servidor, era un hombre que se había destacado en ser servicial, que amaba a sus padres y que amaba a las personas que estaban a su alrededor. Y vamos a ver manifestaciones gloriosas de Dios a través de su profeta Eliseo. Un profeta Eliseo que seguirá fortaleciendo ese reavivamiento, ese despertar y esa reforma en Israel. Mis queridos hermanos, el único que puede proporcionar un cambio absoluto en el pueblo de Dios se llama el Espíritu Santo. Él es el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo obraría en Eliseo, así como el Espíritu Santo hoy puede obrar en ti y en mí, para que nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.